Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, Televisión Pública, 21 horas. Con música de tensión arrancamos. Sí, mucha hoy, ¿no? tensión. Y no está nada mal, ¿eh? Y no está nada mal. A ver, ya habíamos dicho, semana de muchas cosas, de muchas definiciones. Hoy, decisiones importantes en materia económica. Empezó la discusión por tarifas, hay decisiones para jubilados y jubiladas y también salario mínimo. Pero el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su gira por Europa, especialmente en España, dejó definiciones políticas para la interna que son importantes y vamos a compartir, y así arrancamos Desiguales hoy. Sí, lo que vemos es la imagen que se conoció a la mañana, ¿no? Descendiendo del avión junto con Santiago Cafiero, se encontró allí con Alfonsín, embajador argentino en España, quien lo recibió. Pero vos decías, Pablo, definiciones que tienen que ver con la interna, si se quiere, dentro del Frente de Todos, pero en un punto saltándola por arriba, ¿no? Yendo al verdadero objetivo. Claro, interesante porque el presidente Alberto Fernández dice un montón de cosas, da definiciones y siempre estamos muy pendientes, y es lógico, ¿no? Estamos muy pendientes respecto del impacto sobre la interna del oficialismo. Pero atención, esto es lo que ordena también a la coalición gobernante, o por lo menos debería. Dijo Alberto Fernández: Cristina no es mi enemiga, mi enemigo es Macri. Y a quien tengo que pelear si quiere una Argentina más junta es a Macri, no entre nosotros. Tomó carrera el presidente Alberto Fernández y después dijo lo siguiente en una entrevista con el diario El País de España: si los argentinos vieran lo que yo me encuentro día a día, nunca pensarían en volver a entregar el poder a Macri, ni a nadie que se le parezca. El daño que hizo Macri a la Argentina es incalculable. La desaprensión es imperdonable. Los negociados que Macri llevó adelante en su gobierno, espero que alguna vez la justicia los investigue con seriedad. Ahora vamos a meternos en otras definiciones del presidente y referencias concretas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero esto que circula poco es ordenador, insisto, para una coalición que por supuesto ya puso sus matices arriba de la mesa. Veremos, te podría decir yo. Bueno. Veremos si es ordenador, porque hay un debate. Sí, es cierto. ¿Es lo único que dijo Alberto Fernández en la entrevista? No, por supuesto que no. Digo, veremos si es ordenador para ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Para ver qué respuesta hay, si se quiere, desde el macrismo, o también incluso si se pliegan a esto desde el Frente de Todos. Habló el presidente Alberto Fernández también en una entrevista televisiva en España y se refirió puntualmente a su situación como presidente de cara a una posible reelección. Esto fue lo que dijo. ¿Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023? Sí, absolutamente, con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente. Definitivamente. Si hay algo que no nos pasa a los peronistas, es que nunca nos damos por vencidos. Muy bien, definiciones del presidente Alberto Fernández, en este caso una entrevista con la televisión española. Para mí es un poco agarrado de los pelos decir que el presidente confirma que va por la reelección. Lo que yo plantearía es, frente a esa pregunta, en este contexto, el presidente Alberto Fernández, creo que ningún presidente o presidenta podría decir que no. En este contexto, digamos, ¿qué ocurriría si efectivamente dice lo contrario? Después de acá, decir que el presidente garantiza su presencia en una campaña, una competición electoral del 2023, para mí es muy tirado de los pelos. Para mí, ¿eh? No, yo creo que él, si tienen que ser mañana las elecciones, es candidato. Pero no son mañana las elecciones. Pero la respuesta de él es, si las elecciones son mañana, yo soy candidato. Pero en minutos nada más, esto también lo va a analizar Nicolás Fiorentino. Antes, Can de voto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, pues falta un año y medio para las elecciones todavía. Quiero traer de nuevo esa idea. Pero también es cierto que para algunas cosas falta un montón, para otras no tanto. Depende para qué dimensión de la competencia y la construcción política te plantees. Para mí, o falta mucho o falta nada. Está muy Defensa y Justicia hoy, ¿puede ser? ¿Alguna alusión? Estoy muy a la defensiva. No, para mí es importante que falta mucho en el sentido de que todavía estamos en miras de este debate económico. Hubo precisiones en lo que es el encuentro empresario de AmCham, así que vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a traer datos concretos sobre la evolución de los salarios y cómo afecta diferente a trabajadores privados registrados, públicos y no registrados, como para romper un poco esa heterogeneidad. Cande, solamente para tirar los dos datos y ya meternos de lleno en la política.
15% de aumentos para jubilados a partir del mes de junio, jubilados y pensionados, y un adelanto en lo que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil, el mismo que pedía Máximo Kirchner en su proyecto de ley. Sí, y que tiene que ver también con esta evolución de salarios, porque sabemos que el salario mínimo vital y móvil es clave para la definición de los salarios informales, es la referencia. Entonces, como vienen perdiendo, lo adelanto, pero vienen perdiendo más de 14 puntos en el primer trimestre del 2021, bueno, es una acción política directa sobre ese sueldo. Y otra señal importante para trabajadores y trabajadoras públicas en la provincia de Buenos Aires, Kicillof diciendo que va al 60% el aumento, ¿no? Y ahí hay un poco de debate abierto, ¿no? Porque vos decís tenés 15% a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, que aglutina la mayor población de todo el país, te clavan un 60%. Muy bien. Bueno, nos metemos en la discusión política. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo te va? Muy bien. Creo que estamos asistiendo... Como si te costase, Fiorentino, No, meterte me en la cuesta discusión nada, política. Como si le costase. Entrar al barro. A Caruso tampoco, Hasta es fácil. No nos gusta nada. Creo que estamos asistiendo a la descentralización de la política porque pidieron debate desde Chaco y respondieron desde Madrid. Sí. La vicepresidenta la escuchamos, dijo esto no es pelea, es debate. Sí. Bueno, quieren debate. Algo así hizo el presidente Alberto Fernández desde Madrid. Vamos a ver primero un cortecito de lo que veíamos recién, la entrevista que le dio la televisión española, pero para mí más rico va a ser lo de la entrevista al diario El País, pero eso lo desarrollamos en un segundo. Dale. El futuro país que yo creo y en el que creo y el que quiero, yo estoy seguro que finalmente es el mismo que quiere Cristina. A mí me preocupa tanto como a ella la distribución del ingreso. Me preocupa tanto como a ella el proceso de inflación que estamos viviendo. Me preocupa tanto como a ella que los poderosos no sigan adueñándose de la renta mientras millones de argentinos quedan sumidos en la pobreza. A veces no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el mejor camino para llegar a esos objetivos. Y a veces eso genera mucho ruido. Y bueno, a mí el ruido no me molesta, estoy seguro de lo que estoy haciendo. Y creo que hay muchas formas de conducir. Yo la verdad es que creo que la paciencia y la templanza es un valor. Creo que el respeto al otro es un valor. Y que creo que tenemos que aprender a caminar en la diversidad. Estamos discutiendo los modos otra vez, ¿no? Y hay que tener en cuenta que es verdad lo que dice el presidente Alberto Fernández. Me parece que está claro que el objetivo, que el modelo de país que piensan, creo que no es distinto. El tema es que buscan caminos distintos. Y yo tengo muy serias dudas de que los dos caminos que buscan, por un lado, o que busca que la vicepresidenta y el que camina este gobierno, llegue al mismo resultado, porque los caminos van en distintos sentidos en un montón de cosas. Otra cosa que dijo el presidente Alberto Fernández, tenemos una plaquita porque habló, para mí, extrañamente o llamativamente, muy en primera persona respecto a la vicepresidenta. Está claro que le preguntaron mucho sobre esto, Sí, claro. no es que, pero tiene cintura Las para preguntas gambetearlo. fueron a la rodilla y para arriba, digamos, Exactamente, y no lo hizo. Y mirá esto que es llamativo. Dice, creo que la de Cristina, la de la mirada, es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo lo que nos tocó pasar en el medio que lógicamente está dando la pandemia. Y acá sí aparece, me parece, una declaración bastante más dura. Decir que el diagnóstico de la vicepresidenta sobre la situación económica de la Argentina desconoce el impacto de la crisis global del capitalismo más grande de los últimos 100 años, me parece que es una declaración importante, seria. También en otro segmento, cuando habla del debate, dice que otra vez vuelve a hablar de la idea de las PASO. Dijo, bueno, bienvenido, que llamen al debate, esto vamos a tener que resolver en unas PASO. Yo, hasta donde sé, Sí. no existe, pero ni un ápice de posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acepte que la candidatura del Frente de Todos se resuelva en una PASO. Ninguna. Ninguna. Bueno, Cristina es una parte de una coalición, veremos cómo se da. A mí, el dato más importante que para mí sale de las dos entrevistas que da el presidente y de la charla que tiene con colegas en el viaje hacia Europa, para mí es el diagnóstico de que a hoy la única manera de resolver las diferencias es efectivamente en una elección interna. Sí. A mí es el dato más relevante de esta jornada. Es que sí, el tema es que vos para tener una elección interna, todos los actores que conversas tienen que estar de acuerdo de que el mecanismo para resolver es eso. Es lo mismo que le está pasando al PRO.
exactamente lo mismo que está pasando en el PRO. Vos Para tenés mí distintos no es lo aspirantes, mismo, pero sí, bueno. no tenés resuelto cuál es el mecanismo por el cual vos vas a elegir quién es el candidato de tu espacio. Y para mí también aparece otra novedad acá que la trajo el presidente Alberto Fernández en la entrevista que le dio, muy buena entrevista que le dio al diario El País, que para mí está linkeado que dijo ayer Martín Guzmán en la entrevista que le dio a María O'Donnell. Hoy dice el presidente Alberto Fernández, dice, el pasado nos sirve para tener memoria, pero mi mirada la tengo en el futuro y creo que la mayoría de los argentinos también. Dice, cuando alguien dice que nuestros votantes pueden estar decepcionados con nosotros, literalmente lo que había dicho la vicepresidenta en Chaco, dice, creo que nuestros votantes son conscientes de que tenemos que enfrentar una pandemia. Pero acá dice, cuando habla de pasado, fíjate cómo en la entrevista que le dio a María O'Donnell, Martín Guzmán, para mí, dio un paso más en la disputa interna, que fue, ya no hizo una defensa de la gestión económica de este gobierno, sino que dijo, ¿en qué país, se preguntó, en qué país han funcionado los subsidios y el déficit fiscal? es Es decir, crítica. ya no solo adopta una posición defensiva sobre su estrategia económica, sobre cómo llevar adelante la economía del país, sino que además está cuestionando la política económica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que para mí es linkeable a esto del presidente cuando el presidente dice que están hablando del pasado. Yo invito a pensar dos cosas. Primero, no es una novedad ni que Alberto Fernández ni que el resto de la coalición tenga crítica respecto de la gestión. No, de hecho del lo dijo gobierno de la Cristina propia Fernández. vicepresidenta en Chaco. Segundo punto que a veces me parece que no estamos contemplando. El presidente está obligado a encontrar una manera para responder efectivamente a las cosas que se le critican, que son muy fuertes, porque tiene que gobernar un país y no puede perder ni liderazgo ni impronta respecto a las decisiones que toma, y al mismo tiempo tiene que ser el que más invite a la reflexión en otros canales. Con lo cual, muchas de las cosas que se dicen y se contestan, también hay que entenderlas, que se van construyendo las posiciones desde las cuales todo se reacomoda. Ojalá alrededor de un debate de ideas. O sea, se vuelve un poco a lo que decía Nico al principio también. Parece haber como dos modelos, que yo lo veo muy desde el lado económico, que son dos modelos que no sé si hay una síntesis de Claro. eso. O sea, vos no coincidís por ahí con lo que decía Alberto Fernández de el objetivo es el mismo. Por ahí el objetivo puede ser el mismo, pero el modelo para llegar a ese objetivo no es el mismo. Y además el ruido que te trae todo esto, ¿no? El debate a cielo abierto, la incertidumbre que genera, que era lo que decía Guzmán hoy, bueno, Sí, claro. no es gratuita. No, el tema es cómo no se puede encontrar una síntesis política o un espacio político para dirimir esto. Ahora, por eso yo te decía, Nico, que para mí hay una diferencia grande con Juntos por el Cambio. Hoy se dijeron de todo también, ¿eh? Después lo vamos a repasar. Pero ahí no sé si hay diferencias tan grandes de modelo. Bueno, perdón. Acá sí, hay diferencias de sí, modelo. Igual yo la sí, diferencia, hay. perdón, la centraba... Hoy lo que ocurrió Sí, hay. en AmCham Sí. entre Larreta y Bullrich es una diferencia de modelo. Y te voy a decir Es algo decir, más. por un lado- Económico. es decir, Lo por un quiero lado- ver, lo quiero ver, Bueno. porque me parece que es más un modo de interpelar a un sector de la sociedad Sí. que emocionalmente está muy corrido a la derecha porque cosechan lo que sembraron. Estoy de acuerdo con Pablo en eso, y las diferencias todavía, esto de marcar diferencias en cómo se vinculan con el electorado, más que en qué modelo económico le Así ofrecen es. al electorado, Creo lo esa mismo. diferencia todavía fue más notoria en la cena ayer en la Fundación Libertad Sí. que hoy en AmCham, donde Rodríguez Larreta dijo hay que tener agallas para encarar la vía del diálogo. Y Macri dijo que hay que tener agallas para otra cosa. En un ratito vamos a hablar de AmCham. ¿Qué es AmCham? Es muy importante entender qué es AmCham. Yo hago esta pregunta, la dejo acá picando. Consejo de Idea o Congreso de Idea, después fue el Yao Yao, después fue el CICIP, Funes de Rioja es el que comanda, y ahora es AmCham. Simbólicamente, todas esas presencias de Martín Guzmán en un momento como este, me parece que es para revisar. Dice muchas cosas, ¿no? Son gestualidades y símbolos. Por supuesto son sectores con los que tenés que hablar. Pero les dejo la pregunta sobre si eso... La no- respondió Forster acá la semana pasada esa pregunta. ¿Te ¿Sí? acordás? Cuando le claro. preguntamos dónde había encontrado el punto, dónde encontraba él el punto cero de las diferencias entre Sí. Cristina y Alberto, Sí. dijo el 9 de julio de 2020, cuando la foto no fue ni con Massa, ni con Cristina, ni con trabajadores, ni con nadie, sino que fue con las corporaciones, con la CGT, con la Tenés UIA. razón. ¿Nos vamos al living? Sí, señor. Bueno, muy importante el living, porque hoy comenzó a discutirse el tema tarifas en las audiencias. Y bueno, seguramente en las audiencias del miércoles y del jueves se terminarán de encontrar algunas definiciones, pero nosotros queremos adelantar un poco el debate, siempre en Desiguales, tratando de sumar herramientas para la audiencia. Está Pedro Bucetti con nosotros, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores. ¿Cómo anda, Pedro? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por venir. No, Y Federico Martelli,
que repite Desiguales. Pedro también repite. Pero también, tenés Sí. razón. Consultor de energía y dirigente del Grupo Callao. Bienvenido también. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro, balance de la audiencia de hoy. Mira, primero analizar un poco la situación en la cual estamos viviendo los consumidores, los usuarios, ¿no? Situación más que complicada. El principal problema que tenemos los argentinos es que no nos alcanza la plata para comprar alimentos y otros bienes. Y en función de eso hay por parte de la población, una sensación de frustración de ver que no puede llegar a cumplir aquellos anhelos que tienen, que parten de lo básico. Hoy el costo de la canasta básica total para una familia tipo vale 90.000 pesos. Y no incluye alquiler, ¿no? No incluye alquiler, no incluye expensas, 90.000 pesos. Quiere decir que partiendo de ahí tenemos millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza, inclusive trabajadores registrados con salarios de convenio, con aportes jubilatorios, etc. Ni que hablar de más del 30% de trabajadores en negro, cuentapropistas, monotributistas, etc. En este contexto. Partiendo de esa base, todo aquello que altere, afecte los ingresos de esos hogares, genera muchísima preocupación. A ver, que para 5 millones de hogares haya un anuncio de que aumentan las prepagas, de que el programa Precios Cuidados y el programa de los 60 productos no llegue a las góndolas de los comercios de proximidad, que el programa Precios Cuidados no se cumpla como se ha reconocido desde las esferas oficiales, es la primera preocupación. Entonces, en función de eso, todo lo que pueda mover las tarifas genera más preocupación. Ahora, sobre todo, perdón, sí. Lucila. Sí. Sobre todo porque hoy la canasta de servicios públicos ya no es la canasta tradicional. Ya no es luz, gas y agua, no. La canasta de servicios públicos que paga la familia hoy es luz, gas, agua, telefonía fija, telefonía móvil, internet y televisión por cable. Eso ha sido reconocido como derecho humano por el decreto 690 del año 2020 del presidente Alberto Fernández, decreto que nosotros apoyamos. Frenado por la justicia. Y apoyamos al ENACON en la intervención que hace ante la Corte pidiéndole que se expida sobre ese fallo que le da impunidad a las empresas de telecomunicación y que la Corte mira para el costado. Entonces, en ese contexto de la canasta de servicios públicos, cualquier alteración genera preocupación y afecta los intereses de los consumidores. Ahora, lo que le pregunto, bueno, a los dos, ¿no? Pero principalmente ahora, Federico, a vos es si no es inevitable hoy por hoy una segmentación. Digo, no pareciera justo, si uno ve a grandes rasgos, que se subsidie de la misma manera al que vive en Puerto Madero y tiene un barco y viaja en avión privado, que aquel trabajador al que le cuesta llegar a fin de mes. Sí, primero lo importante es, reconociendo la grave situación económica y social por la que atraviesan muchos argentinos, reafirmar la decisión del gobierno de que la actualización de tarifas esté por debajo del coeficiente de variación salarial, por debajo de la inflación y por debajo de todos los aumentos que vienen recibiendo los programas sociales y las jubilaciones. Entonces, hay que decir que el peso de las tarifas en la economía familiar se va a reducir. Y esta es una decisión para no cargar en el pueblo argentino mayores gastos en un momento tan difícil. Ahora, como vos bien decís, va a haber un segmento de aproximadamente el 10% de los argentinos que sí van a tener aumentos significativos porque es el 10% de mayores ingresos. Aquel que percibe más de 3 canastas y media básicas, es decir, más de 300.000 pesos por mes, que tiene más de 3 autos de menos de 5 años, que tiene más de 3 propiedades o que tiene un avión o una embarcación. No es justo, no corresponde, no podemos cargarle en las espaldas del pueblo argentino, subsidiarle las tarifas de gas y de electricidad a las personas que tienen estos ingresos. Este 10% que recibe estos subsidios representa alrededor de 1.500 millones de dólares que el Estado va a tener que dejar de poner en subsidios para los sectores de mayores ingresos y que los puede invertir en educación,
en obra pública, en programas sociales y en otras cuestiones que son mucho más prioritarias. Pedro, ¿no están de acuerdo con esa segmentación? A ver, nosotros formamos parte como entidad de comisiones de usuarios, en el ENRE y en el ENARGAS. En el ENARGAS somos 31 entidades, en el ENRE somos 22. En ambas comisiones hemos sido consultados sobre la segmentación, hemos dado nuestra opinión favorable a la segmentación, pero lo que aquí discutimos hoy no es la segmentación. ¿Cómo no? No, discutimos un aumento de tarifas, porque como consecuencia de la modificación del gas en boca de pozo que se propone y como consecuencia de la modificación del precio estacional de la energía, va a haber un incremento tarifario, que como dice bien Federico, hay un sector que va a pagar tarifa plena, va a pagar el metro cúbico, que hoy lo paga 7,70 en el área metropolitana, lo va a pagar 27 pesos, 24 pesos con 50. Los más ricos van a pagar eso. Los más ricos van a pagar Sí. 24,50. Después, dice la Secretaría de Energía que la tarifa social no va a tener ningún tipo de incremento. Hoy le hicimos una consulta a la licenciada Maggi Videla sobre este tema, porque la tarifa social del gas le elimina el costo del gas en boca de pozo a un segmento del consumo, a un bloque de consumo, que puede llegar hasta 50 metros cúbicos. O sea, si este mes yo consumí 150 metros cúbicos, 50 de lo que incorpora en la tarifa del gas en boca de Sí. pozo, no lo pago. Y el resto, los 100 restantes, lo tengo que pagar al valor que va a fijar la Secretaría de Energía. La pregunta es, ¿qué valor se va a cobrar al excedente de ese monto que tiene asignado cada usuario? ¿Hay respuesta para eso, Federico? No hubo, hoy no hubo respuesta. No, todavía no hay respuesta para eso, pero lo que hay es una firme decisión política de que los sectores más vulnerables no sufran con los aumentos, no sean significativos y no impacten en las condiciones generales de vida. Eso es una decisión tomada tanto para la tarifa de gas como para la tarifa eléctrica. O sea, si a quien tiene tarifa social se le aumenta más del 20%, ya se aumentó, ¿no? Ya hay un 20% adentro, digamos. Sí. De acuerdo a lo que dice la Secretaría Claro. de Energía, no habría ningún tipo de aumento. Bueno, si El que tiene hubieras, tarifa pero social- si No, hubieras social estaría... ninguno. Tarifa social ninguno. Ninguno, cero. En energía eléctrica sí. Ah. Bien, pero quiero decir, si se aumentara más allá de lo que efectivamente se ha comprometido respecto a los aumentos salariales del año pasado y demás, se estaría fallando a la palabra del gobierno. Pablo, voy a explicar cómo se compone la factura A de ver. gas. La Para factura que de la gas, entendamos cuando la leemos. sí. para que la persona que nos está Bien. mirando escuche, porque a veces uno habla de gas en boca de pozo Sí. y es como hablar en Chino. un idioma que no es el nuestro. Igual hay La que tarifa- entenderlo, ¿no? Porque ¿Cómo? igual eso hay que entenderlo porque... Bueno, sí, por supuesto. Bastante se pero llevan, bueno, parece, sí. la tarifa se compone del valor agregado a la distribución, del transporte y del gas en boca de pozo. Sí. De 100 pesos que pagamos en una factura los usuarios, el 40% es gas en boca de pozo. ¿Sí? Sí. Sí. Quiere decir que sobre 100, 40 es gas en boca de pozo. Esos 40, para la tarifa social, en el bloque de consumo, no tiene costo. Pero si el bloque de consumo se supera en invierno, hay un bloque que tiene 50 metros cúbicos gratis. Si consigo más de... Gratis, pero Sí. siempre hablemos no de tarifa, del componente del gas en boca de pozo. Sí. El excedente lo paga tarifa plena. La pregunta que no tuvo respuesta hoy es, ¿ese excedente del bloque de consumo se paga a 24,50 o no? No tuvimos respuesta. ¿Sería excedente en comparación con el consumo del mismo año del mes anterior o de ¿Cómo? cuándo? ¿Perdón? ¿Sería excedente en comparación al consumo del mismo año del mes No, es anterior? un bloque de consumo que está fijado Fijo. Ah. por una resolución del gobierno de Macri que distorsionó la tarifa social, Ah. que antes de esa resolución el 100% del componente gas en boca de pozo en la factura era todo Claro, gratuito. tiene más No lógica. había bloque de consumo. Déficit que nosotros hemos pedido a las autoridades que se revea esa resolución que es de Aranguren y que se aplique el criterio anterior, que era del gobierno anterior, donde el bloque, no había bloque
todo el consumo era subsidiado. Nos estamos refiriendo, Esa era Pedro, tarifa social. Hoy ya... eso te iba a decir. no. Estamos hablando ahora puntualmente de la tarifa social, que es la que en teoría no se tocaría con el gas. En teoría dicen Claro, que no. Vamos a ver claro, después los resultados. Claro. Ahora, lo que le quiero preguntar, no sé si alguno de los dos lo sabe, es ¿cuál sería el mecanismo para el reclamo? Porque se dijo muchas veces, incluso lo dijo el presidente, que habría un mecanismo muy sencillo en el caso de que se cometa algún error con respecto a alguien que no tenían que aumentarle y le aumentaron. ¿Eso se sabe? Todavía no. No está previsto eso, está en la resolución. ¿Y No, cómo, eso, ¿cómo en sería? eso ¿Cómo sería? es un el formulario reclamo? que tiene que llenar online. el usuario diciendo, yo no gano 300.000 pesos, Bien. tengo un salario de 80, 90 y me incluyeron mal. Eso, en eso no hay, digamos, No, es interesante problema. por si alguien de repente No es lo- le llega a sí, tener y es un mal importante aumento. A ver, perdóname Federico, si la inclusión incluye erróneamente a centenares de miles Puede de ocurrir. personas, Bueno, no. va a ser una noticia muy importante la repercusión que va a tener. Que acá también surge otra duda. ¿Cómo se va a seleccionar ese 10% de segmento de personas ricas? Recién vos lo decías, ¿no? No Más está o menos. claro. Sí, en las audiencias se van a tratar dos propuestas que se pueden aplicar conjuntamente, que una es utilizar el criterio de segmentación geográfica, es decir, en los barrios vulnerables o con mayor proporción de personas con vulnerabilidad social no se va a aplicar la tarifa plena, y en los barrios con mayor porcentaje, un porcentaje muy alto de familias con alto poder de ingreso, se va a aplicar los aumentos correspondientes a la tarifa plena. Esto principalmente se va a hacer así en el área metropolitana, y a la vez se va a trabajar con el SINTIS, que es el sistema que tiene el Estado Nacional para identificar la situación de vulnerabilidad social de las familias, que es el mismo sistema que se utiliza para la segmentación de todos los programas sociales. Quiero dejar en claro esto, porque se han escuchado voces que por desconocimiento o por malicia han señalado que se va a utilizar información del secreto fiscal de las personas. Eso no va a ocurrir. Y esto no es así. Ok. Se va a utilizar la información que hoy está en el SINTIS, y por supuesto, como muy bien se señalaba, en el caso de ocurrir un error, va a haber mecanismos de revisión de esos errores, y además el Estado tiene la territorialidad suficiente para, en el caso en el que los errores sean más de los calculados originalmente, poder atender a toda la población vía mecanismos digitales o vía mecanismos presenciales. Vos sabés que tanto el ANSES como el Ministerio de Desarrollo Social tienen oficinas en toda la Argentina y seguramente van a estar a disposición, si es así que lo define el presidente, las autoridades del Gobierno Nacional, porque acá la idea no es perjudicar a nadie, la idea es que los que más tienen paguen. Esto no tiene nada que ver con los tarifazos que le arruinaron la economía a las familias. Quizás ahí y que quedó miedo, pusieron de ¿no? rodillas a las pymes durante el gobierno de Macri. Esto no tiene nada que ver con eso. Digo, cuando hablamos, por ejemplo, de diciembre de 2001, digo, cuando llegan esas fechas, hay palabras que son una especie de fantasmas en la historia argentina. Corralito, retenciones con respecto al campo, y aumento de tarifas quizás quedó linkeado emocionalmente al tarifazo. Por eso también yo entiendo que hay parte de la población con miedo, o clubes de barrio en su momento, que Y las pymes, ¿no? que han Y las sufrido. pymes. Agrego Las sobre la pymes. segmentación, si me permite. Sí. Federico decía recién que se va a hacer la primera experiencia sobre el área metropolitana. ¿Cómo se va a hacer en las provincias? ¿Cómo se va a aplicar la tarifa social eléctrica en las provincias? Que cada provincia tiene un régimen distinto y hay provincias que no tienen tarifa social. Bueno, todo esto son incógnitas. Sí. Federico acaba de decir que se va a discutir en la audiencia pública del jueves. Quiere decir que todavía, pese a la comunicación que se ha dado en todos los medios, que ya se dice van a ser 900, 1.600.000, no está claro. No está claro, porque los datos de AFIP y de Sintis, no han sido todavía articulados con los del ANSES. Se ha comenzado la segmentación a mediados del año pasado y eso lleva mucho tiempo, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la titularidad de los servicios, en la mayoría de los casos, en un porcentaje muy importante, no le corresponde a la persona que vive en el domicilio. Sí. Y esto, pese a la buena voluntad de los entes reguladores que convocaron, no se realizó. O sea, faltan elementos concretos para hacer una segmentación como corresponde hacer, no por localización geográfica que induce a errores, sino por ingresos económicos. La única manera de que la tarifa social... Yo lo que entiendo, Pedro, sea... es que vos estás de acuerdo, lo que tenés duda es cómo se va a implementar. Pero estamos de acuerdo, sí. Ahora, también tenemos otra idea
que avance un poco más sobre la cuestión estructural. Porque estamos discutiendo, como decía, la segmentación Sí. y no discutimos la cuestión de fondo. Los subsidios. El ministro dice que el 4% del PBI, los subsidios, de acuerdo. A ver, ¿cuánto se le pagó a las productoras de gas por el gas de la resolución 46-2017 de Aranguren? Se pagó en 2019, 2020, 2021. 500.000 millones de pesos se pagaron a la producción el año pasado a $6 el millón de BTU. Para sostenerle el precio de Sí. Boca de Pozo. Es $6 el millón de BTU cuando esas mismas productoras exportan a $3.40 y a $4 a Uruguay, a Brasil. Perdón, pasando- Entonces decimos, Sí. subsidio hay que quitar, por supuesto que estamos de acuerdo, pero a los que más tienen, no al trabajador, al jubilado, a la clase media. Hoy no ¿Se vamos a tener entiende? tiempo de discutir esto a fondo, pero quiero preguntarte, Federico, ¿es posible discutir esto? ¿Discutir a qué precio se le garantiza el Boca de Pozo a las grandes petroleras que, bueno, como dice Pedro, hacen grandes negocios con el tema? Es posible. A ver, es importante señalar que gran parte de la dificultad está en el costo de generación, por ejemplo, de la energía eléctrica. Ujú. ¿No? El costo de la generación de energía eléctrica ahora se dispara porque, por ejemplo, las centrales térmicas funcionan con GNL o con diésel importado. Ambos insumos que han subido mucho de Sí. precio. Ahora, lo que es importante discutir es cómo nosotros en los próximos 5 años podemos profundizar el desarrollo de la matriz energética para bajar los costos de generación. Esto, a ver, que suena complejo, complicado, difícil de entender, es decir, a ver, si en vez de quemar diésel o GNL importado para generar electricidad, nosotros podemos terminar el gasoducto Néstor Kirchner, traer el gas de Vaca Muerta y alimentar durante todo el año a las centrales térmicas con el propio gas, a la vez discutiendo el precio a partir de la mayor productividad y de la baja de costos por el salto en productividad que está teniendo Vaca Muerta, bajar el costo general de la generación de energía eléctrica. Bien. Si nosotros logramos eso, la distancia entre lo que la gente paga y el costo de generación se va a reducir y los subsidios se pueden achicar sin que todo el peso del achique de los subsidios caiga sobre la gente, sino que Bien. es eficientizando el sistema. Prometemos volver sobre esto, prometemos, Pedro, sí, rapidito tenemos que cerrar, por Sí. favor. Un minuto. Sí. A ver, el gasoducto Néstor Kirchner está atrasado 1 año y medio. Ujú. Se debió haber empezado en 2020 y se va a empezar este año y va a terminarse dentro de 2 años. Estamos hablando del futuro. Un dato concreto. El año pasado, en abril del año pasado, la Comisión de Usuarios de Enargas le mandó una nota al secretario de Energía pidiéndole que nos diga cuál es el costo de producción argentino de gas natural. Y ese ¿Sabe qué nos dato, contestaron? Que no tienen esa información. A ver, digo, un país que no sabe cuál es el costo de producción del gas que está bajo la tierra, que es de todos los argentinos, y esto no es un problema de Alberto Fernández, esto sucedía con Macri también, Bien. que tampoco sabía el costo de producción. Entonces, tenemos que acceder a pagar ese sobreprecio que costó miles de millones de dólares, y ahora le pedimos el esfuerzo a los argentinos, al jubilado, a los trabajadores, a la clase media. Esta es la discusión de fondo. ¿A dónde van a parar los subsidios? Que le quiten las distribuidoras de gas natural que tuvieron aumento y que tuvieron el aumento de Macri del 2.500%, tienen subsidio aparte del aumento de tarifa. vamos a volver sobre esto que es estructural y nos interesa. Vamos a seguir los próximos días de las audiencias. Muchísimas gracias, Federico y Pedro, por haber venido. No, al contrario, Gracias. gracias a ustedes. La seguimos. Bueno, nos vamos, Cande, en este caso, a charlar un poco sobre AmCham. Exacto, tiene que ver con estas discusiones estructurales, con el debate económico que hablábamos en la apertura de distintas miradas, en AmCham y en su encuentro empresario que se llama nada más y nada menos que Construyamos un País Sustentable. Esta palabra que escuchamos tanto de parte de funcionarios del gobierno y que habla de la sostenibilidad, de unir el corto y el mediano plazo. Y en ese sentido tenemos el corte del embajador de Estados Unidos felicitando a Martín Guzmán por su trabajo con el acuerdo con el Fondo Monetario. Lo escuchamos. There's a good man coming in. Hi, Minister. By the way, Mr. Guzman, I will say that I don't know if he gets enough credit, but the work he did on the IMF was really, really impressive.
his demeanor, his knowledge, his ability to work on every issue. What I witnessed was very incredible, and I think he deserves a lot of credit. Bueno, tenemos entonces una felicitación de la renegociación que se hizo con el Fondo Monetario y también un poco meterse en el debate más político de cómo se lee ese acuerdo que se consiguió con el FMI. De nuevo, ¿no? En un ambiente de AmCham que ha sido muy crítico de muchas políticas como fue todo lo que tiene que ver con congelamiento de precios, con la ley de envases, digo, con un montón de intervenciones públicas en el mercado. Sí. La lógica y la línea de AmCham es siempre, bueno, liberar el mercado lo máximo posible y dejar a las empresas, porque son las socias también de esta Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Recién Pablo hace un rato mencionaba el foro del Yago Yago, el foro de IDEA, ¿dónde más había El estado? CICIP. El CICIP, ahora en AmCham, digo, lugares donde Martín Guzmán va y es reconocido, si se quiere, ¿no? Como un gran ministro de Economía. Lo que yo me pregunto es, ¿a quién seduce ahí Martín Guzmán? Porque digo, ¿cuántos votos, y si hablamos de votos concretos, cuántos votantes hay en AmCham, hay en el foro de Pero no IDEA? es un problema de votantes, corríjanme. El tema es, son sectores del poder económico con los que un gobierno tiene que... ¿Pero tiene que seducirlos? Bueno, tiene que ¿Tienen que sentarse decir que a es un explicar... gran ministro de Economía? Tiene que sentarse a explicar el Te estoy modelo... preguntando si tienen que decir que es un gran ministro de Economía. Bueno, puede dirá, lo que ellos dicen no me importa, lo que me importa es lo que nuestro ministro de Economía eventualmente plantea. Pero Mi simbólicamente, pregunta es el día que simbólica, arranca una marcha simbólica. federal piquetera, vos seguís en AmCham, como cuando fue en IDEA, que era el acampe, bueno, son señales. Digo, no es Claro. menor, y no es menor que el embajador de Estados Unidos te esté felicitando y diciendo, che, no te dan el crédito que merecías. Porque Sí, lo que está pero- diciendo es eso. Diría alguien más del sector albertista en función de la crítica antiimperialista que están haciendo, que me No, parece Cande, correcta, Cande. que me parece perfecta. Cande Bueno, es la ¿qué casa pasa de con Schumann. la foto de Cristina Fernández de Kirchner con el embajador, el mismo embajador, y con la jefa del Comando Es Sur? un embajador que se está moviendo mucho. Cambió Bueno, hace poco y se está moviendo Pero, a mucho. ver, son sectores con los cuales cualquier gobierno tiene que negociar. El tema es cómo, dónde y con qué gestos simbólicos. Ahí sí me parece que, Claro. que ha sido como demasiado. O sea, perdón, Cande, nunca hay que menospreciar la carga simbólica e ideológica de las personas que se sientan ahí más allá de los intereses que representan. Lo que quiero decir es que muchos de los empresarios que componen AmCham, en el gobierno de Néstor Kirchner, en el gobierno, les fue muy bien y jamás dirían eso de Guzmán. Digo, no tiene que ver con los resultados muchas veces, tiene que ver con lo que distintas figuras políticas Con lo representan. ideológico. Claro. Sí, claro. En este caso, Guzmán, Sí. en la disputa política en Argentina, hoy representa algo, no sé si antagónica es la palabra, pero sí contrapuesta a lo que este sector político, que vos dijiste, todos estos sectores son lo mismo, AmCham, el CICIP, el coloquio de IDEA, Sí. el Yao Yao, es un sector político. Sí, Claro. por supuesto. político. El AmCham mucho más, que ha intervenido incluso durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y que también ha tenido Y- posiciones en contra de políticas de este gobierno, ¿eh? O sea, Sí, lo sí, de claro. congelamiento Bien. de precios, lo de envases, todo eso fue Pero en yo este insisto, gobierno. son sectores con los que cualquier gobierno se tiene que sentar. Sí, Lo por que yo supuesto. objeto es que una serie tan cargada durante muy poco tiempo, en un momento de discusión política interna, evidentemente tiene un peso simbólico Sí. que hay que tener. Y donde hubo definiciones políticas, trajimos el tape de lo que A dijo ver. Guzmán en justamente el encuentro de AmCham. ¿Debe la Argentina ordenar sus cuentas públicas? Sí, debe hacerlo. Por mucho tiempo se ha dado situaciones en donde sistemáticamente el Banco Central financia al Tesoro. Y en una economía, como llamamos a la Argentina, bimonetaria, eso es un problema. Es muy importante ir construyendo confianza en la moneda local y tener consistencia entre la generación de divisas del país y la evolución de los agregados monetarios. Por eso es tan importante que vaya reduciéndose el financiamiento del Banco Central al Tesoro, convergiendo a cero de una forma que sea factible. Vos coincidís, Cande, Sí. pero entre lo que dijo ayer con Mario O'Donnell y lo que dijo hoy, fue mucho más picante, si se quiere, o titulero, ayer que hoy, ¿no? Bueno, pero hoy con esto de la misión también es un poco la respuesta al tuit de Axel Kicillof diciendo, bueno, nuestros monetaristas frustrados, él está diciendo, bueno, hay que bajar la emisión, es insostenible, y de nuevo haciendo una crítica hacia atrás, No ¿no? está diciendo acá que yo haya observado nada nuevo. No. Nada nuevo de lo que viene sosteniendo. Sí, o Vos sea... me puedes objetar el lugar, me puedes... Sí, pero yo pará, no veo yo nada voy a nuevo. pedir el tape de Larreta para Dale. que veamos coincidencias. Y, No, y lo ¿me estás charlamos. hablando en Lo serio? charlamos, veamos a Larreta. Increíble.
ya no tenemos más 100 días el próximo gobierno. Son 100 horas. O sea, hay que trazar el rumbo muy rápido, fijar una visión con un plan consensuado. Obviamente con la estabilización sola no alcanza. Para poder sostenerla tenemos que converger al equilibrio fiscal. Y por supuesto tenemos que ir de la mano rápido con reformas estructurales. Hay que modernizar el sistema laboral en la Argentina, adecuarnos a una nueva realidad en el mundo. Hay que tener un sistema previsional que sea sostenible en el tiempo. Hay que tener un sistema impositivo que promueva la inversión, que promueva las exportaciones, que promueva el laburo. Y una enorme reforma micro, sector por sector, para sacarles las trabas burocráticas, registros, problemas, limitaciones que tienen para crecer. Me encantaría que expliques un poco la idea de por qué lo de Guzmán lo asociamos con lo de Larreta. Porque yo veo abismos de diferencia. Hay abismos en lo de reformas estructurales, que es un poco los abismos que se vieron con la negociación del fondo y por lo cual lo felicitan al principio Stanley. Pero después hay una presencia y una importancia del equilibrio fiscal que viene muy de la mano de esta noción del Fondo Monetario y de que hay que llegar al equilibrio fiscal lo antes posible. Lo charlábamos ayer, si este es el momento efectivamente de llegar a eso. Yo no voy a comprar la idea de que sea una diferencia poquita, mínima, el hecho de lo que acaba de confesar Larreta respecto de lo que harían y cómo llegarían a esa idea de balance fiscal o de un balance, de un equilibrio fiscal. Aparte, chicos, lo que dice Larreta todo el tiempo es el qué. Nunca dice el cómo. Yo te voy a decir 3 cosas que dijo Larreta. Decime si vos, que todos sabemos políticamente cómo piensa esta persona que está acá, ¿estás de acuerdo o no? ¿La economía tendría que tener equilibrio fiscal? ¿Sería ideal que tenga equilibrio fiscal? Claro. Supuesto que sí. Cande va a decir que ¿Te gustaría? somos... Déjame seguir. ¿Te gustaría tener un sistema previsional sostenible en el tiempo, que no sea deficitario, que se recaude de los trabajadores necesarios para pagar para jubilar? Perfecto. ¿Te gustaría que tener un sistema que promueva la inversión, digamos, que facilite la llegada? Nos encantaría. Bueno, perfecto. Entonces estamos todos de acuerdo. O sea, coincide Guzmán, coincide Larreta, coincide Pablo, coincido yo. Lo que pasa es que lo que dice Larreta no explica el cómo. Dice el qué. No es un tema del cómo, es un tema de lo que se está pidiendo. Ayer Guitay dijo que no era importante lo del déficit, que hay países que viven sostenidamente con déficit. Exactamente. Dijo que el déficit fiscal puede ser una herramienta de política económica que muchos países utilizan. Hoy en día, es y que viven con déficit fiscal. Pero eso, a decir que es hincha del déficit fiscal... Yo no dije hincha. Bueno, pero... Ella dijo que era sostenible en el tiempo. Yo coincido con lo que dice. Para mí el cómo acá, Larreta confiesa el cómo, habla de reformas estructurales bien concretas y sobre todo a prestar atención a este latiguillo de no 100 días, 100 horas. Bueno, Larreta habló de consensos también. La que no habló de consensos fue Patricia Bullrich y me interesa escuchar a Patricia Bullrich y ver qué opina el señor Frentino. ¿Todos saben lo que es una sitcom? Rodríguez Larreta dijo ayer, o por lo menos lo que leímos en los medios hoy, que él es pro coalición. ¿Estás de acuerdo con esta definición de él, de que el gobierno que viene tiene que ser de coalición, abrirlo a todos o no? No. La coalición que necesitamos en la Argentina es con la sociedad y con todos los actores, sean públicos, privados, sean sindicatos, sean empresas, sean partidos políticos que quieran el cambio. La coalición del establishment político, la coalición para mantener todo como está, la venimos probando hace años. Esa coalición lo único que hace es ralentizar cualquier posibilidad de cambio en la Argentina porque... Él dice que hay que tener agallas para dialogar. Y también hay que tener agallas para cambiar y para romper las mafias que la Argentina tiene. Traduzca. Sí, no sé qué tenía que ver las mafias en este caso. Les preguntaba antes si entendían cómo funcionaba una sitcom. Viste que alguien dice algo, digamos, es una situación donde están todos más o menos siempre en un lugar, generalmente es un bar, un sillón, una cosa así, o una casa, y cuando alguien dice algo, el resto se ríe. Bueno, eso le pasó a Patricia Bullrich en AmCham, porque era como, todo lo que decía era como risas de fondo, fue espectacular. Y eso se escuchaba recién. Le preguntaron por Rodríguez Larreta, porque ayer en la cena de la Fundación Libertad, Rodríguez Larreta dijo que él insiste con esta lógica del gobierno del 70%, de generar un acuerdo político, no electoral. No dice que hay que hacer un acuerdo electoral para sacar el 70% de los votos. Seamos claros en esto. Dice que hay que ganar con el 45% más 1 y después generar un consenso político para gobernar con el 70% del sistema. El 30% restante, por si no saben qué es el kirchnerismo más la izquierda. Sí, lo dijo de hecho. Sí. Sin kirchneristas y sin la izquierda. Entonces le preguntaron sobre esto, dijo no. Le preguntaron, ¿usted está de acuerdo con esto? No. Dijo, como lapidario. Perdón, antes de ir a eso, ¿con cuánta naturalidad aceptamos que se deje afuera sectores políticos
en el lenguaje moderno sería cancelados, pero a mí me remite a otros momentos de la historia, ¿no? Bueno, pero con mucha naturalidad se dice afuera el kirchnerismo, afuera la izquierda. En esta presentación que hizo Bullrich Chan, que estaba jugando muy de local, está claro, también dijo, no, bueno, sí, está todo bien con el diálogo, pero ¿el diálogo con quién? ¿Para qué? Con las personas. O sea, si vos partís el diálogo, decís, bueno, sí, yo voy a dialogar, pero con este. Bueno, entonces no es así. Pero no funciona cuando así. recién hablábamos de paso dentro del Frente de Todos, vos decías, hay un sector, que sería el sector más kirchnerista, si se quiere, que no ve esa posibilidad ni por asomo. Sí, dije a Cristina. ¿Qué va a pasar dentro del PRO? Bueno, dentro del PRO tienen un problema gigante para resolver cuál es la herramienta que van a usar, quién es su candidato, porque de hecho hay un montón de anotados y de hecho hay uno que se llega a levantar la manacito, los demás se tienen que correr. Cuyo nombre empieza con M y sigue con Mauricio Macri. Que según Larreta no pasa nada con eso, que puede competir. Larreta confía en que la misma, esto lo sé por gente muy cercana, que la misma muñeca política que le permitió el año pasado torcer las voluntades de toda la estructura e imponer su lógica de candidatos, que era mover a Santilli de la ciudad de la provincia de Buenos Aires y recuperar a Vidal de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires, cree que con la misma muñeca política va a lograr correr a Bullrich, como lo logró el año pasado, correr a Macri, como lo corrió el año pasado. A mí me parece un poco arriesgado. Y en términos electorales, con todo éxito. En términos electorales, con todo éxito. Sí, yo los números de Vidal en la ciudad de Buenos Aires no sé si los calificaría de exitosos, ¿eh? Fue viral. De Vidal, se supone que era un tanque electoral que venía de ser gobernadora, que era alguien presidenciable y que en el PRO medio que en la ciudad de Buenos Aires vas a una elección con un cono de candidatos, saca 50 puntos, sacó 45. Entonces, como puede ser relativo. Estamos hablando de 4 o 5 puntos de diferencia. Última, Nico. Sí. Cuando Bullrich dice hay que votar en contra del establishment, ¿cómo define establishment? ¿Larreta es parte del establishment? ¿Y ella ¿de cuántos años ¿Pero está qué en la es política? establishment? No sé, me gustaría que un día diga eso desde la embajada de Estados Unidos, que está siempre ahí. Una cosa más. No, usa el vocabulario de los votantes de Milei, de los seguidores libertarios. Usa eso, digo. Está con esas palabras, con ese discurso. El que no vaya a fondo se queda afuera y es parte del establishment que no genera los cambios. Pero la gran novedad de Patricia Bullrich no fue lo que dijo. Quiero que veamos cuando le preguntaron por una idea que está cada vez más instalada, sobre todo del sector libertario, que es que la Argentina deje de usar pesos y empiece a usar dólares, la dolarización. A mí me sorprendió esta respuesta de Bullrich. Quisiera que la veamos. Bueno. ¿Tenemos? Sí, claro. Hoy el peso no existe. Sí, Entonces, existe. Explícame, bueno, sí. En un sentido de lo que significa una moneda. Sí. Me parece que la dolarización es un proceso irreversible que genera en una sociedad que necesita avanzar sobre su productividad y su competitividad un camino, un sendero. Arranco con un bimonetarismo. El uso corriente del dólar como moneda sin anular el peso, como lo hace Perú y como lo hace Uruguay. 30 segundos. Irreversible, dijo. Dolarización, algo irreversible. Me parece que es una novedad que hasta acá no lo había dicho. Después empezó a recular. Dijo, y bueno, una grieta entre modelos económicos. Porque la reta no plantea eso. Arriesgo, mañana no vengo igual, no me toca. Pero para mí mañana se desdice esto porque es una barbaridad. Veremos qué ocurre. Vamos a hacer una tanda de órdenes iguales, pero al regreso vamos a hablar con Agustín Salvia, él es director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, por un informe justamente titulado Pobreza y Desigualdad en Argentina, cómo acortar distancias. Un poco lo que hablamos siempre de desiguales, incluso lo que dice nuestro nombre. Ya venimos. ¿Estás en Misiones? Estás en tu canal de bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviral Mercado, subastas online. Dos gardenias para ti. Omara Portuondo, la diva del Buena Vista Social Club. De ese beso que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro. Voy a cantar 20 años. Dice, compadre, segundo. Yo te hago la segunda. Yo te hago la segunda. Sí. Digo, bueno, dale, vamos. Y ahí empezó la cosa. Ahí fue que empezó. La noche que me quieras bajo el azul del cielo. Cantoras, martes 22 horas, televisión pública. Una piedra puede arruinarte el parabrisas, pero no el día.
Tus días valen mucho. Protégelos con una cobertura para todos tus cristales. Zurich. En la Argentina estamos cuando tenemos que estar. Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre vos, las personas que integran tu hogar y las características de la vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Hola increíble. El efecto Axe. Viajá con Heineken. Participá para vivir la final de la UEFA Champions League y por otros premios increíbles. Heineken. Está bueno hacer algo bueno. Por eso Mingo Hard Seltzer está hecho con agua de la cordillera de los Andes, 4% de alcohol y es baja en calorías. Mingo. Dove quiere saber, ¿qué es lo que más te gusta de tu piel? Mi piel me recuerda a mi infancia. Mis marcas son mi historia. Me encanta cuidar mi piel porque representa todo mi estilo. Mi piel es lo que me da vida, lo que me da movimiento. Mi piel es mi prenda favorita. Solo Dove tiene un cuarto de crema humectante y nutre profundamente tu piel como ningún otro jabón. Sentí la diferencia. Cuida tu prenda favorita con Dove. Desafiamos la nueva fórmula de Rexona 72 horas al límite. Y comprobamos su superioridad. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Nuevo Rexona. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Solo es belleza para mí, sí también es belleza para el mundo. Por eso, Ecos es biobelleza. Fórmulas con mayor concentración de bioactivos amazónicos. Cosmética de la más alta performance, que va mucho más allá de la hidratación. Ecos, somos una misma naturaleza. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Seguimos en Desiguales, últimos minutos de hoy, programa de miércoles, y ya está acá en el living con nosotros Agustín Salvia. Igual hoy es martes, ¿no? Ay, dije No, miércoles. es solo un dato. Hoy es Solo un dato. martes. Estoy un poco adelantada. Debe ser la primera en todo el ciclo de Desiguales que meto una, ¿eh? Ah, no. Vamos, Caruso. Vamos todavía. Pero Agustín Salvia está con nosotros, ahí no me equivoqué. Voy a leer bien su cargo, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Gracias, Agustín, No, por gracias haber a ustedes. venido. Muy buenas noches. Un problema que tenemos hoy por hoy, lo mencionó la vicepresidenta el otro día puntualmente, es el trabajador pobre. Por ahí queremos arrancar, pero sabemos que Cande
tiene una placa sobre esto, Cande. Sí, justamente tenemos el dato de la evolución de los salarios y ver qué es la discusión que se está dando, porque el número de marzo es que aumentaron en promedio 7,4%. Eso hay que compararlo con el 6,7% de inflación y uno diría ganaron. Cuando vemos la comparación interanual, vemos que, y la estamos viendo la general del 2022 del primer trimestre, y vemos que los informales, los trabajadores que no tienen paritarias, perdieron más de 5 puntos de salario real. Entonces justamente la discusión tiene que ver con estos trabajadores que no le alcanza la paritaria y también con los trabajadores privados que si no tienen la paritaria en el momento los corre justamente la inflación en los registros tan altos que tenemos. ¿Cómo salimos de esto? Así es así. La problemática es además más grave porque si consideramos desde el año 2017-18, antes de la crisis, todos los sectores habrían perdido ingresos reales. Venimos perdiendo remuneración real, lo que hace que hoy por hoy el 30% de los trabajadores en Argentina sean pobres, vivan en hogares pobres. Independientemente que trabajen de manera intensa, dupliquen su jornada laboral, básicamente tenemos 50% de los trabajadores en el sector informal, hay un 7-8% de desocupados. La problemática es efectivamente que sin crecimiento, sin inversión, sin la posibilidad de llevar adelante un crecimiento sostenible en el tiempo, que mejore la productividad y la producción y que genere mejores remuneraciones, todas estas medidas son efectivamente para impedir que la situación empeore, pero no para lograr salir de esta telaraña que tenemos, que es el estancamiento estructural que está teniendo la economía argentina. Diría que no solo en los últimos, por producto de la pandemia, y no solo de los últimos 2 años, si uno analiza el periodo 2010-2021, en realidad la Argentina ha venido teniendo un proceso de estancamiento con inflación casi continuo, más allá de algunos picos o momentos buenos que tuvo la también economía. es cierto que no todos los periodos, por no decir gobiernos, tuvieron los mismos resultados. Ni los mismos efectos en materia redistributiva. Claro. Sin embargo, no pudimos bajar del 25%, ya sea en el 2011, 2012 o en el 2017, de un 24 o 25% de O sea, población en 25% es el mejor número, digamos, del siglo XXI. Mirá, Bien. un cuarto de la población. Ahora, Agustín, más allá de las discusiones hacia dentro del propio gobierno, está claro que hay macroeconómicamente números muy positivos, que a mediano plazo, o la apuesta del gobierno es que efectivamente eso se sostenga y vincule el corto plazo con el mediano plazo y empiece a generar empleo y por ende a que mejoren estas situaciones. Pero y en el mientras tanto, ¿qué están pensando? Por lo menos vos, ¿qué estás observando? Bueno, no, en el mientras tanto, básicamente hay que garantizar un piso de protección social que hoy por hoy lo generan los programas sociales en buena medida. Ese piso de protección social hoy alcanza al 45% de la población, al 35% de los hogares. En Argentina reciben algún tipo de asistencia. No es suficiente para salir de la pobreza, pero sí al menos para aliviar la indigencia. Ajá. Si no tuviéramos esos programas sociales, el 8% de población en situación de pobreza extrema sería casi del 20%. Lo cual hoy por hoy constituye un piso. Ahora, mantener ese piso es necesario, pero no es suficiente. Claro. Ahora, ¿el salario básico universal podría ser una solución al diagrama de asistencia social que hay hoy? ¿Podría mejorarlo? Mira, es una medida bastante llamativa y llama la atención y convoca y de alguna manera genera atractivo y seguimiento y apoyo. Pero habría que pensar si ese efectivamente es el mecanismo. Este IFE que están llevando adelante el gobierno en este momento, en abril, con los aumentos a los jubilados. El bono de 18.000 pesos. Los 18.000 pesos seguramente alcanzará a 6, 7 millones de personas. Eso significa hasta vez más. Eso significa $1.000 millones en términos de inversión. Lo que pasa es que esos son 2 meses como mucho, digamos, ¿no? Por eso, entonces significa cómo sostenés eso en el tiempo y qué efecto efectivo produce de sostenibilidad de salida a la pobreza. Es básicamente, ese salario universal sigue siendo una medida de alivio. Si tuviéramos esos recursos y los tenemos que transferir, tal vez pensemos en el empleo joven o en la posibilidad de que los adolescentes y los jóvenes vuelvan a la escuela secundaria, darles beca para que eso ocurra, promover la incorporación de los jóvenes, crear el empleo mínimo garantizado
que haya más cooperativas con más créditos o más pymes o microempresas capaces de generar, justamente en un contexto de crecimiento, esto va a ser más factible. La posibilidad de atraer al sector privado o al sector público o social vinculado a la necesidad de generar empleo, es decir, a que tome a esos jóvenes o a esas personas desocupadas, tendría mucha más virtuosidad que la mera transferencia de un ingreso sin ninguna otra contraprestación. Ahora, Agustín, no hay sector político en la Argentina que cuando se diga, bueno, crear empleo, que eso sea sustentable, diga que no. El problema siempre son los cómo. Cuando vos recién ponderabas muy bien la malla de contención social para las personas que no tienen absolutamente nada hoy, ¿no? Cuando escuchás propuestas políticas de retirar, de desarmar eso o discursos contra antiplanes, digamos, ¿qué te pasa? No es posible, no es posible, no es sostenible tampoco, porque hoy por hoy esos programas, como digo, 35% de los hogares reciben asistencia. Si hoy tenemos 8% de indigentes, tendríamos 19 o 20% de población en situación de pobreza extrema. Es políticamente insostenible, además de socialmente inmoral, digamos, ¿no? Pero políticamente es insostenible. Creo que ningún candidato, más allá del discurso político que pueda venir bien en términos de una mirada de antiplan, lo podría sostener en el tiempo. No lo hizo Macri en su gobierno, no lo pudo hacer nadie. De hecho, vienen creciendo los programas sociales porque no se está creando empleo. En un contexto de crecimiento como el que estamos teniendo, de reactivación o recuperación económica, lo mejor es fomentar justamente la demanda de empleo. Es decir, que haya más capacidad de incorporar poblaciones en el mercado de trabajo. Eso sería virtuoso. Eso produce un efecto de mejores salarios, con más consumidores, capaces de dinamizar la producción de insumos, la producción de bienes y servicios, incluso dirigidos a los sectores más pobres. ¿Coincidís que el derrame es de abajo hacia arriba? Coincido porque hay que invertir abajo y que hoy por hoy la demanda de los sectores populares va a producir una demanda en el mercado interno. Necesitamos también seguir produciendo y exportando, necesitamos los dólares, hay que redistribuir esos excedentes en términos de inversión, pero todo eso hay que hacerlo en términos equilibrados. Con inflaciones del 50, 60 o 70%, es muy difícil la planificación de esas dinámicas. Estamos como corriendo contra la inflación para que la gente no se empobrezca, cuando tenemos que dar un salto hacia adelante, que es cómo superamos la inflación y empezamos a crecer, a producir más riqueza que la que nos está devorando la inflación mensualmente. Tenemos que cerrar, pero quiero hacerte una pregunta personal, si se quiere. ¿Qué te pasa a vos que trabajás con estos números cuando termina un informe nuevo, cuando ves la realidad de la Argentina? Digo, ¿qué te genera? A ver, genera la actividad que tuvimos el otro día, el lunes pasado, ayer, fue con Cáritas, justamente, cómo hay cientos de miles de Cáritas y de muchas otras organizaciones sociales que están comprometidas en la lucha contra que la gente salga de la pobreza y efectivamente se achiquen distancias, se acorten distancias. Creo que hoy por hoy debe haber un llamado a la política, al sistema político, para que tome conciencia que necesitamos políticas de Estado capaces justamente de achicar las distancias. Necesitamos crecer con más dinamismo, pero también con mejor y más redistribución de los ingresos, que no es redistribución de planes o programas sociales, es redistribución de la capacidad de crear trabajo, de invertir y crear riqueza. Riqueza justamente para salir de la pobreza. Agustín, gracias por haber venido a Desiguales. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos, Lucila. Sí, porque hoy es martes. Correcto. Es martes y mañana miércoles a las 9 de la noche nos volvemos a encontrar. Adiós. Que pasen bien.